Quiero compartirle una historia que me parece muy propicia para el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Esta historia nos dice lo siguiente. Cuentan que hace mucho tiempo un águila sobrevolaba un corral de gallinas y en ese instante se le desprendió un huevo. Con tan buena fortuna que al caer el huevo no se rompió. Pasado un tiempo, un diminuto pico empezó a resquebrajar el huevo desde adentro. Primero fue el pico, luego las garras, hasta que al final consiguió sacar todo el cuerpo. La pequeña cría de águila se crió junto con los polluelos de las gallinas. Sin embargo, los otros pollos se mofaban de él por ser diferente, llegando a picotearlo con frecuencia. Un buen día, un águila sobrevolaba el corral y vio cómo hasta los polluelos más pequeños se mofaban de la cría del águila. Al verlo, el águila se paró y le preguntó al aguilucho: ¿por qué te comportas como un pollo? ¿No te das cuenta de que eres un águila? ¿No has observado que tienes un pico formidable, unas garras poderosas y la capacidad de volar como una de las mejores aves? ¡Vuela!, le ordenó el águila. A lo que el aguilucho le contestó: ¿cómo voy a hacerlo si no puedo? Te digo que vueles, le respondió el águila, cada vez más enfadada al ver la actitud del aguilucho. Y así el aguilucho aleteó un poco sin prácticamente poder remontar el vuelo. Y le dijo: ¿ves? No puedo volar. Así que el águila tomó a la pequeña cría y la llevó hasta la cima de una gran montaña. Allí lo empujó al vacío y el aguilucho, desesperado para sobrevivir, empezó a batir las alas tratando de volar hasta que empezó a darse cuenta de que podía hacerlo y además de forma excepcional. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros somos como el aguilucho que no hemos descubierto que tenemos un gran potencial? Un gran predicador hace mucho tiempo, en una enseñanza en la que estaba, dijo: el lugar más rico que tiene la tierra se llama el cementerio. ¿Cuál es el lugar más rico que tiene la tierra? El cementerio. Allí hay una cantidad de talentos enterrados de personas que nunca los usaron. Por eso nosotros tenemos que hablar de este tema que se llama desarrolla tu potencial. No podemos seguir haciendo que el cementerio sea el lugar más rico de la tierra. Vamos a hablar de eso en esta mañana. Cómo desarrollar todo nuestro potencial. ¿Qué son los talentos? Los talentos son las habilidades que tenemos para hacer bien ciertas cosas. Los talentos son aptitudes o capacidades que tenemos para desempeñar algo bien. Los talentos son capacidades especiales, facilidades que tenemos para aprender o para ejecutar una determinada tarea. Le voy a dar algunos ejemplos para que veamos lo que son los talentos. Habilidades lingüísticas. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana tienen habilidades lingüísticas? Me dicen: no, pastor, para mí es fácil aprender idiomas. Fácil, yo no necesito ni siquiera ir a un curso en algún instituto o en una universidad, porque yo con facilidad, solo con ver televisión, enseguida me doy cuenta de que puedo aprender idiomas. ¿Quiénes son así de fáciles para aprender idiomas? Súper, muy bien. ¿Qué tal las habilidades manuales? ¿Quiénes tienen buenas habilidades manuales? Yo no puedo levantar la mano. A mí Dios me las quitó todas, me quedó debiendo. Cuando yo llegue al cielo: Señor, me hubieras dado un poquito de habilidad. Yo no tengo habilidades manuales. Habilidades matemáticas. ¿Quiénes son buenos para los números? Hay unos que con timidez. Habilidades físicas y deportivas. Algunos éramos de los que llegábamos el balón porque teníamos que garantizar el puesto en el equipo, si no, no nos dejaban jugar, ¿cierto? Cuando hacían el pico pala, ¿cuántos de ustedes fueron los que... y te lo damos de ñapa? A ver, ¿quiénes eran la ñapa en los juegos? No tienes habilidades físicas y deportivas. Habilidades culinarias. A ver, ¿quién me puede invitar ahora después de acá a almorzar? A ver, habilidades culinarias. Habilidades comunicativas. ¿Quiénes pueden hablar en público, aunque les suden las manos, le tiemblen, pero lo hacen? Hay otros que no pueden. Habilidades. ¿Qué tal estas? Habilidades tecnológicas. Muy bien.
Habilidades musicales, teatrales, actorales, habilidades en las artes, muy bien. Todos tenemos habilidades. Diga conmigo, yo también tengo habilidades. Todos tenemos habilidades. Y los expertos dividen las habilidades en habilidades duras y habilidades blandas. ¿Cuáles son o qué son las habilidades duras? Las habilidades duras son las habilidades que se ven, que son fáciles de identificar, que vienen innatas con nosotros o que se pueden aprender a lo largo de la vida. Son habilidades que crecen con la experiencia, que crecen con el entrenamiento, que la gente puede ver con facilidad. Por ejemplo, cocinar. Uno sabe quién cocina bien, lo invitan a uno a almorzar y uno prueba y uno dice, tiene habilidades culinarias, ¿cierto? Uno ve a alguien hablando en público y uno dice, oh, pues sí, se nota, tiene una habilidad de comunicación. O uno ve personas manejando la tecnología y dice, tiene habilidades. Entonces se pueden ver, son visibles, son fáciles de medir. Y tengo una amiga que le pasó esto y el esposo se dio cuenta de que ella no tenía habilidades culinarias. Se casaron, recién casados, primera cena. Uno como esposo tiene la expectativa, primera cena que le van a hacer a uno, ¿cierto? Uno espera, uno quiere. Entonces ella le hizo arroz, tajadas y una salchicha. Pero la historia no termina ahí, es que hubo un problema con la salchicha. El hombre, bueno, en el amor uno se come, ¿cierto? Y entonces partió y se fue a comer la salchicha y se dio cuenta de que ella no le había quitado el plástico. ¿A alguien más le ha pasado? Esa persona no tiene habilidades culinarias, se vio, se notó fácilmente. ¿Qué son las habilidades blandas? Son habilidades, son competencias interpersonales que describen cómo interactúo con los demás. Es decir, son habilidades que empiezan a surgir, que empiezan a hacerse evidentes en la medida que yo me relaciono con las otras personas. Entonces empiezo a trabajar, estoy en un lugar de trabajo y en mi relación con los demás empiezan a notar, a aflorar otras habilidades que no son tan visibles. O estoy en la casa, o estoy en la iglesia, o estoy en cualquier lugar donde me esté relacionando con las personas, en el colegio. Y otros pueden observar cosas, esas capacidades que están en mí, que tal vez ni siquiera yo me había dado cuenta. Entonces le voy a compartir algunas para ver si usted las tiene de pronto. Trabajar bien bajo presión. Eso es una habilidad blanda. No todo el mundo sabe trabajar bajo presión. ¿Cuántos son de los que ya trabajan bien bajo presión? Excelente. La adaptabilidad. No importa dónde esté, no importa si no tiene el computador, no importa si no tiene señal, esa persona lo hace bien. Eso se llama adaptabilidad. Hay otra habilidad blanda que es la colaboración. Entonces hay personas que son súper colaborativas. No me toca a mí, pero yo lo hago, no importa, yo te ayudo. Eso hace parte de esa habilidad blanda. Trabajo en equipo. Es muy importante, es una habilidad que muchos buscamos, la habilidad de trabajar en equipo. No importa si me ponen acá haciendo el motor, no importa si yo soy el exhausto del carro, no importa si yo soy el vidrio panorámico, lo importante es el objetivo final del equipo. Otra habilidad blanda puede ser la empatía, el ponerme en los zapatos del otro. La creatividad, no todo el mundo tiene creatividad, a mí tampoco esa no me aflora mucho. La creatividad nada. El pensamiento crítico. Vemos un problema, lo observamos, sacamos conclusiones. Hay otras personas que tienen como habilidad la flexibilidad. No importa la circunstancia, yo me adapto, yo soy flexible, si hay que cambios, si trabajamos de noche, de día, no hay problema. Hay otros que tienen las habilidades para socializar. ¿Cuántos son buenos socializando? Y llegan a cualquier lugar y ahí eso hablan, ¿cierto? Y conocen y llegan. Yo siempre he dicho, mi esposa tiene esa habilidad. Ella tiene esa habilidad. Y le voy a contar una anécdota, porque yo siempre decía, ¿pero cómo hace? Nos fuimos a vivir a Londres, ¿cierto? Y ella de inglés, como el de la propaganda, a little. Sí, a little, poquitico. Pero en la noche llegaba y me decía, ¿cómo te parece? Mi amiga la coreana le pasó esto. ¿Y cómo hacen? Si ni ella habla inglés
Ni tú tampoco. Me dijo, no importa, nos entendemos. Sí, hay formas de hacerse entender. Y entonces yo entendí que uno puede vivir sin hablar inglés, sin ningún problema, porque tiene una habilidad de socializar o para socializar. Hay otras personas que tienen una habilidad que se llama gestión del tiempo. Y usted dice, wow, esa persona tiene una agenda súper ocupada, pero hace esto, y súper ordenada y hace esto, otro y esto, otro. Eso se llama capacidad para gestionar el tiempo. Hay otras personas que son buenas resolviendo los conflictos. No sé si ha estado de pronto en algunas reuniones que son como tensionantes y uno no sabe ni qué decir ni qué hacer y todo el mundo está así como tenso y de repente suelta un chiste de esos que hace reír hasta el jefe más bravo. Esa persona de pronto tiene la capacidad para ayudar a distensionar los ambientes, a resolver conflictos. Otra habilidad puede ser la asertividad, que es la capacidad para resolver las cosas de manera rápida, concreta, precisa. Ven un problema y no se quedan como muchos de nosotros dando vueltas y ay, no, sino inmediatamente dan una sugerencia o toman alguna decisión que permite resolver el problema rápidamente. Hay otras personas que pueden tener la habilidad de liderar, otras personas pueden ser la responsabilidad, otros puede ser la curiosidad. Conoce gente que no está quieta, siempre está buscando otra cosa diferente, algo nuevo. Eso es una habilidad. La inteligencia emocional, cómo gestionar las emociones, la organización. Lo más importante y lo primero que quiero resaltar de todo esto es que Dios a todos nos dio habilidades, tanto duras como blandas. Se necesitan las dos. Y Dios lo hizo con un objetivo, con dos objetivos en mente. Cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra mamá y nos impartió esa cantidad de habilidades, de dones, de talentos, de capacidades para hacer las cosas, lo hizo pensando dos cosas. Número uno, lo hizo para que podamos cumplir el propósito para nuestra vida. Todos aquí tenemos un propósito. Nuestra vida es una pequeña parte de un gran rompecabezas que es la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer. Y nosotros hacemos parte de ese gran engranaje. Entonces nuestra vida tiene un propósito. Y para cumplirlo necesitamos algunas habilidades que Dios nos ha dado, que las vamos desarrollando. Yo lo pienso en mi propia vida, ¿verdad? Desde pequeño a mí me tocaba exponer. No sé, tenía eso y siempre alguien que exponga, pum, me sacaban a mí. Y yo creo que Dios era preparándome para lo que iba a hacer más adelante. Eso hace parte de lo que el Señor me entregó. Y el segundo objetivo es que usemos nuestros talentos para servir a los demás. Hace unas semanas que estaba allá afuera, yo decía, wow, estas personas tienen un talento increíble para recibir a los nuevos. Y la verdad que sí, son conversadores, son personas resolutivas, son personas que tienen esa actitud sonriente siempre. Yo decía, claro, entonces Dios los preparó para poder servir a los demás. Romanos 12:6 dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Este lugar es rico porque está lleno de capacidades, de talentos. Y dice el apóstol Pablo que esto lo hizo según lo que él quiso darle a cada uno. O sea, lo que él me dio, ¿quién me lo dio? Lo que tengo, ¿quién me lo dio? Dios. Dios está contento. Entonces eso me hace entender que yo debería estar contento con lo que Él me dio. Si a mí me hizo bueno en matemáticas, por algo es. Si a ti te hizo bueno cantando, por algo es. Si a ti te hizo bueno en las relaciones, por algo es. Si a ti te hizo bueno para enseñar, por algo es. Todo lo que tenemos, la Biblia dice, todo lo bueno que tenemos nos lo dio Dios. Y tú tienes muchas cosas buenas. Lo que pasa es que a veces no las vemos con facilidad. Pero el apóstol Pablo dice, todos recibieron capacidades según lo que Dios quiso darle a cada uno. Dios espera que a través de mis talentos, de mis dones, de mis capacidades, yo edifique su reino. Y este es un punto muy importante que hay que tener presente. ¿Quién nos dio los dones? Dios. Lo hizo con un propósito, que pueda cumplir yo mi llamado, que pueda yo servir a los demás, pero también ahí nos está llamando la atención la palabra. Dice, Dios les dio a cada uno lo que Él quiso.
Y eso nos hace y nos coloca en una posición correcta frente al tema de los talentos. ¿Cuál es la posición correcta de una persona frente al tema de los talentos? Es la de ser un administrador. Somos administradores. Y eso me hace recordar un pasaje de la palabra de Dios en Mateo capítulo número 25. Y en Mateo capítulo número 25 la Biblia habla acerca de 3 hombres que recibieron unas bolsitas de plata de parte del que era dueño de toda una empresa. Entonces vamos a ponerlos en ese término. De pronto la Biblia no lo dice de esa manera, pero lo quiero contextualizar a nuestro tiempo hoy. Hay una persona, un dueño, un empresario que se va a ir de viaje y ese empresario decide repartir algunas cosas que tiene para entregarlas a los trabajadores. Entonces llama a 3 trabajadores. Y la Biblia dice que a cada uno le entregó según su capacidad, según la capacidad que tenían para administrar. Entonces a uno le entregó 5 bolsas de plata, a otro le entregó 2 bolsas de plata y a otro le entregó 1 bolsa de plata. Y la Biblia dice que él se fue de viaje por mucho tiempo. Cuando terminó lo que él estaba haciendo, regresa y viene a pedirle cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros somos administradores. Entonces llamó al primero de ellos, al que le había dado 5 bolsas de plata. Los que han leído la historia bíblica me van a ayudar a completar la historia para que aquellos que no la han podido leer puedan tener un poquito de entendimiento de lo que estamos hablando. Entonces llamó al primero a su oficina y le dijo, bueno, yo te entregué a ti 5 bolsas de plata, dime qué hiciste con ellas. ¿Cuál fue la respuesta de ese hombre que fue llevado a la oficina donde el jefe? ¿Qué le dijo él cuando le preguntó acerca de las 5 bolsas de plata? Que se habían multiplicado. Le dijo, usted me dio 5, jefe, y ahora le devuelvo ¿cuántas más? 5 más. En total, 10 bolsas de plata. ¿Cuál fue la reacción de este jefe cuando le entregó, le puso sobre el escritorio las 10 bolsas de plata? ¿Qué le dijo? Siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ahora en lo mucho yo te pondré. Y eso nos demuestra que tenemos un nivel de responsabilidad con lo que se nos ha entregado. Ahora, específicamente en el tema de los talentos, Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestros talentos. Pero si yo te hice bueno para cantar, ¿por qué no canto en la alabanza en la iglesia? Si yo te hice bueno para predicar, ¿por qué no predicaste a las naciones de la tierra? Oye, si yo te hice bueno para hacer negocios, ¿por qué no hizo 10 o 15 emprendimientos y estableció empresas para bendecir la ciudad? Esa es la pregunta que el Señor nos va a hacer. Pero luego vino el segundo empleado y le dijo, bueno, yo a usted le entregué 2 bolsas de plata, ¿qué hizo con ellas? Entonces le dijo, bueno, usted me dio 2 bolsas de plata, aquí están sus 2 bolsas y aquí le agrego 2 más. Le devolvió lo que él había recibido multiplicado al doble, ¿cierto? 2 le entregó 4. ¿Cuál fue la respuesta de este jefe? Le dijo, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ahora en lo mucho te pondré. Y finalmente llama al tercer empleado y le dice, bueno, yo a usted le pedí, le entregué una bolsa, ¿qué hizo con ella? Cuénteme. ¿Cuál fue la respuesta? Le dijo, uy, es que usted era tan estricto, es que usted es tan... No, que a mí me dio temor y yo lo que hice fue abrir un hueco en la tierra y lo enterré. ¿Qué le dijo el jefe? Dijo, oiga, si usted por lo menos hubiera puesto esta plata al interés, hoy me estaría entregando la plata más los intereses. Entonces, siervo malo, todo lo que te había dado se te es quitado. ¿Y qué dice la Biblia? Que al que mucho había dado, se le dio más. Entonces, como administradores, ¿qué debemos entender? Que tenemos una responsabilidad frente al dueño, en este caso, frente a Dios. Pero también tenemos que entender que Dios nos ha dado autoridad, ha delegado autoridad en nosotros para gestionar lo que se nos ha dado. Gestionar significa es cómo lo recibo, lo veo, lo evidencio y luego lo pongo a funcionar y cómo lo hago crecer. Dios está esperando que nosotros hagamos crecer lo que Él nos dio. La Biblia dice en el libro de Génesis que Él plantó semillas dentro de nosotros. Que Él plantó semillas. Un árbol que da semillas. El propio árbol tiene que reproducirse. Nosotros tenemos que empezar a reproducir, a hacer crecer los dones, los talentos, las capacidades que Él nos ha dado.
como administradores escogemos cómo usar los talentos. Hay 3 formas de usar los talentos. Respondo ante Dios, gestiono mis talentos, pero también decido cómo usarlos. Yo los puedo usar para edificar el reino de Dios. Esa es la primera forma y la forma correcta. Si soy bueno para algo, Dios espera que lo ponga en función del reino de Dios, en pro del reino, que el reino se establezca, que el reino crezca, que el reino se haga fructífero, que más gente conozca del reino, que más gente conozca de Jesús. Esa es la expectativa de Dios y ese debería ser el enfoque a través del cual yo hago crecer mis dones. Pero desafortunadamente en algunas ocasiones usamos nuestros dones para hacer crecer nuestro propio reino. Entonces le pongo un ejemplo para que quede eso más claro y podamos diferenciar en cuando yo estoy edificando el reino y cuando yo estoy edificando mi propio reino. Resulta que en medio de la exposición de la vida yo me doy cuenta de que soy bueno haciendo negocios. Eso es un don que Dios le da a algunas personas. Ven ideas donde nadie las ve. Hacen cosas que nadie más puede hacer. Tocan cosas y se multiplican. Toman el dinero y lo multiplican. Abren aquí, ponen allá. Y eso es un don y es maravilloso. Pero el problema es cuando solamente estoy pensando en mí. Entonces yo hago el siguiente negocio para mí, el siguiente porque quiero ser más rico, más rico, más rico. Y pensando en eso me acordé de una historia en la Biblia que habla de un hombre que lo tildan de insensato. Dice la historia del rico insensato. ¿Quién era el rico insensato? Un hombre que tenía muchas cosas. Tenía la capacidad para hacer buenos negocios. Había adquirido, dice la Biblia, mucho. Y tenía un lugar donde él almacenaba toda su riqueza y ya ese lugar le era insuficiente. Entonces un día se puso y empezó a concebir un plan de expansión. Dijo, ¿cómo voy a hacer la expansión para poder guardar más? Tumbo esta pared, tumbo esta pared, tumbo esta pared. Hago un lugar más grande para guardar todo lo que yo tengo. Pero la Biblia dice que fue confrontado y el Señor lo llamó insensato. ¿Por qué insensato? Porque él estaba pensando en su reino y no en el reino del Señor. Esa noche se iba a morir y nadie no se había puesto a pensar qué iba a pasar con su vida espiritual, con su alma. ¿Cuántos de nosotros estamos siempre pidiéndole a Dios cosas, pero para construir nuestro propio reino? Ese insensato fue necio y nosotros cuando pensamos solamente en nuestro propio reino, estamos siendo insensatos, necios, como este rico del que habla la palabra de Dios. La tercera forma de usar los dones es no hacer nada. Hay gente que no hace nada. Sabe que escribe bien y no hace nada. Sabe que puede redactar bien, no hace nada. Sabe que puede tocar un instrumento bien porque tiene oído musical y no hace nada. Sabe que puede trabajar bien bajo presión y no hace nada. No hacen nada. ¿Por qué? Porque creen que esa es una forma de usar los talentos. Jamás recibiremos más si no usamos lo que tenemos. No espere que Dios le dé más, le agregue más si usted no usa lo que ya tiene. Ya tiene. Todos tenemos dones según Dios los ha querido repartir. Dios espera que trabaje. Dios espera que yo desarrolle mi potencial. Dios espera que yo haga y pueda cumplir el llamado que Él me ha dado. La parábola de los talentos también me hace entender algo importante. La cantidad no es lo relevante. El que recibió 5 fue promovido, sí, porque fue fiel. El que recibió 2 fue promovido, sí, ¿por qué? Porque fue fiel. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Cómo vas a alcanzar la promoción? ¿Cómo vas a alcanzar la multiplicación de tus dones? ¿Cómo vas a desarrollar tu potencial? Siendo fiel con lo que ya tienes en tus manos. A partir de eso, Dios mide la fidelidad. ¿Eres bueno en esto? Empieza a hacerlo. Ejercítalo. Hazlo crecer. Cuando tú haces crecer un talento o un don en tu vida, te aseguro que Dios te va a revelar uno mayor. Hay cosas que no se van a descubrir en nosotros hasta que no empecemos a hacer cosas pequeñas. Lo grande nunca viene solo. Lo grande viene para mí de la construcción de cosas pequeñas. Cuando tú has hecho muchas cosas pequeñas bien, Dios te va a llevar a lo grande. Pero a veces en nuestra mentalidad queremos empezar en lo grande sin haber pasado por lo pequeño. Entonces queremos el gran negocio, pero no ha sido fiel con el pequeño negocio. Queremos ser el gran predicador, pero oiga, no ha sido capaz ni de predicarle a 5 en una clase. Todo empieza
desde lo pequeño. Diga conmigo, todo empieza desde lo pequeño. Quiero compartirle 3 personajes bíblicos que usaron muy bien sus talentos. A través de ellos podemos ver en práctica todo lo que hemos hablado. El primero de ellos es Daniel. Daniel era un jovencito de una familia prominente de Jerusalén que fue llevado cautivo por los babilonios durante su incursión. Se llevaron lo mejor de Jerusalén y en ese grupo iban Daniel y unos amigos. Cuando llegaron a ese lugar, el rey dio la orden de que todos los jóvenes que habían sido llevados cautivos fueran educados. Y la Biblia dice particularmente en Daniel 1, 17 al 20 lo siguiente. Dice, a estos 4 jóvenes, hablando de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. O sea, Dios los hizo buenos para algo. ¿Cuál era su talento? El que eran buenos para la literatura, eran buenos para las sociales, eran buenos para ¿qué? Para la filosofía, no sé. Eran buenos para esa área. Y dice que les dio aptitudes excepcionales, o sea que tenían un talento que era muy reconocido. Luego en el versículo 18 dice que cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, porque la Biblia dice que ellos fueron capacitados en todo lo que era la historia de Babilonia, porque iban a servir como consejeros, los mejores iban a servir con el rey. Tenían que conocer la cultura de Babilonia, tenían que entender cómo funcionaba el gobierno de Babilonia, estaban siendo educados en una universidad de Babilonia, entendiendo el modelo de Babilonia, cómo funcionaba y cómo operaba todo en ese lugar. Y ellos recibieron esa instrucción que había sido ordenada por el rey. Entonces el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, porque los talentos van a ser evaluados. Ese fue el jefe que dijo, bueno, se acabó la capacitación, ¿dónde están todos? Tráigamelo, y empezó a hablar y seguramente le hizo preguntas capciosas. Preguntas a través de las cuales él se daba cuenta en esa entrevista de trabajo si tenían capacidades o no. Y entonces la Biblia dice que ninguno de ellos le causó mejor impresión que estos 4 jóvenes. Así que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿Por qué ellos llegaron a ser 10 veces más capaces? Porque Dios les había dado un talento excepcional, pero ellos habían desarrollado todo su potencial. Por eso ellos eran tenidos en cuenta. Porque a veces a nosotros cuando viene un ascenso, a ver, busquemos a alguien, estamos en una convocatoria y pensemos en alguien y nadie piensa en usted. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado todo el talento. Si yo trabajo en una empresa y va a haber un ascenso, yo creo que yo debería estar en esa lista. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy dando lo mejor de mí. Y mi jefe debería tener presente mi nombre a la hora de un ascenso porque ve todo el potencial. En este caso, en el caso de estos 4 jóvenes, Nabucodonosor vio su potencial. El desarrollo del potencial le permitió a Daniel permanecer y trabajar en todos los gobiernos que pasaron. Daniel tenía un llamado claro. Daniel sabía que él había sido llamado a servir en lo público. Ese era su llamado. Sirvió con Nabucodonosor, luego tuvo que salir un tiempo, pero luego el hijo de Nabucodonosor lo mandó a llamar y estuvo presente a lo largo de muchos años con diferentes gobiernos. Él no necesitaba la palanca política, porque su trabajo era excepcional. Lo que él hacía era distinto. A tal punto que en Daniel capítulo número 6, sus compañeros le tenían rabia. ¿Por qué? Porque el rey siempre lo consultaba. La Biblia dice que Darío tenía en alta estima a Daniel. Y yo creo que lo tenía en alta estima no porque fuera buena gente solamente, porque seguro que Daniel tenía esa habilidad también de ser una persona sociable. Lo tenía en estima porque Daniel era un buen empleado. Lo tenía en alta estima porque Daniel era honrado. Porque Daniel, a pesar de haber trabajado con distintos gobiernos liberales, conservadores, de la U, pacto histórico, no importa,
Él era ¿qué? Leal a su jefe. Y esas cosas llamaban la atención de las personas que estaban en autoridad. Entonces sus compañeros un día dijeron, vamos a buscarle la forma de embarrar a Daniel. Eso, alguno, el que trabaja en lo público algo cochino debe tener. Si ese es el pensamiento de uno, ¿sí o no? Entonces ellos dijeron, algo debe tener, algún tapado, y empezaron a buscarle durante el gobierno de Nabucodonosor, nada, durante el gobierno del hijo de Nabucodonosor, nada, y durante el gobierno de este, nada, y durante, nada. La Biblia dice que no pudieron encontrarle absolutamente nada de qué acusarlo. Y entonces dijeron, bueno, la única forma es de buscarle la caída, es tirarlo al foso de los leones. ¿Y cómo lo hicieron? Pues animaron al rey a que sacara un edicto diciendo que todo aquel que orara a un Dios diferente al rey Darío tenía que ser arrojado al foso de los leones. Pero como Daniel era leal con Dios, Daniel dijo, pues yo no voy a negar a Dios. Lo hizo públicamente. ¿Dónde terminó? En el foso de los leones. Pero Dios le cerró la boca a ese león. Lo que quiero resaltar es que Daniel llegó a donde llegó porque él siempre desarrolló su potencial. Si tú quieres ir más alto en tu profesión, si tú quieres ir más alto en tu empresa, tienes que aprender a desarrollar tu potencial. El segundo ejemplo, José, otro joven que fue llevado esclavo a Egipto y empezó a trabajar en la casa de Potifar. Génesis 39, 2-6 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó. ¿Quieres promoción? Desarrolla tu potencial. ¿Quieres un ascenso? Desarrolla tu potencial. ¿Quieres que tu negocio sea mejor? Desarrolla tu potencial. Sirve mejor a tus clientes. Dale una atención que nadie más le puede dar. Siempre tu cliente tiene que ser VIP. Trátalo como un cliente VIP. Tú no sabes, hoy lo ves chiquito, insignificante, pequeñón, pero el día de mañana puede ser un gran empresario que va a tu empresa a comprar muchas cosas. ¿Por qué? Porque se acordó de aquel que cuando no era nada ni nadie, lo atendió como un rey. De eso hace parte esto. Entonces José dice que Potifar notó que José hacía las cosas muy bien. Se dio cuenta de que el Señor estaba con él y que por causa de eso él tenía éxito en todo lo que hacía y eso le agradó. Pero ¿a qué jefe no le va a agradar tener una persona así? ¿A qué jefe no le agrada tener una secretaria que lo hace bien? ¿A qué jefe no le gusta tener un mensajero que lo hace bien? ¿A qué jefe no le gusta tener un jardinero que lo hace bien? ¿O a usted no le gusta que le corten las matas bien? A mí me encanta el jardinero que va a la casa. Uno no tiene que decirle nada, sino cuando uno llega, perfecto, hay que volverlo a traer. Y entonces la Biblia dice que en el versículo 4, que esto agradó a Potifar, quien pronto lo nombró como su asistente personal. Entonces piensa en cualquiera. José empezó como mensajero, luego fue auxiliar contable y luego fue contador, pero ahora ya estaba de asistente personal. Y dice la Biblia que Potifar lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Y desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Y no es porque José fuera mejor que otro, es porque José era fiel con lo que tenía. Si tú quieres ser de bendición para otros, tienes que ser fiel con lo que Dios te ha entregado a ti. Todos los asuntos de la casa de Potifar marchaban bien. Las cosechas, los animales prosperaron. Por eso Potifar le dio autoridad completa sobre su casa y le entregó la responsabilidad administrativa. Y la Biblia dice que lo único que se preocupaba Potifar era, bueno, ¿y hoy qué hicieron? ¿Mote, queso o sancocho de gallina? ¿Qué voy a comer hoy? ¿O carne asada? Viuda de pescado. Ajá, ¿de dónde? A ver, José, ¿qué vamos a almorzar hoy? Eso era lo único que él se preocupaba, porque sabía que en las manos de José todo estaba bien administrado. Pero eso era simplemente la preparación. Que José haya estado en una cárcel y le haya administrado bien, todo era parte de una preparación, porque él más adelante iba a ser retado con un trabajo mayor. Muchos aspiramos al trabajo que tenía José. Yo quiero ser el segundo de Faraón. Pero primero tienes que ser el segundo de Potifar, el segundo de la cárcel para poder llegar a donde el faraón. Porque la Biblia dice que Faraón tuvo un sueño, el hombre más poderoso del momento tuvo un sueño y veía cómo salían del río Nilo 7 vacas gordas. Pero luego ahí, hermosas, luego aparecían 7 vacas flacas y se comían a las 7 gordas. Y nadie le podía interpretar el sueño, pero se acordaron de que alguien tenía esa capacidad.
esa habilidad. Ningún don es perdido. Oye, hay alguien que sabe interpretar sueños, así como Daniel. Y llamaron a José y José le dijo, bueno, no es mío, yo reconozco que esta capacidad me la ha dado Dios. Y le reveló el sueño. El sueño significaba 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces el rey, el faraón dijo, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es el plan? O sea, ya Dios nos reveló lo que va a acontecer. Entonces Daniel dijo, bueno, si a usted le parece, yo le puedo contar mi plan financiero para esos 7 años. Entonces le compartió un plan en donde tenía que tomar parte de la cosecha, ir guardándolo y prepararse para los 7 años de escasez. Y la Biblia dice que a Faraón le pareció bien lo que José había comentado. ¿Por qué José fue escogido? ¿Será que era solamente por revelar el sueño? No, porque supo desarrollar su potencial y en el momento oportuno supo cómo mostrarle un plan de negocios a Faraón, y a Faraón le dijo, esa idea, ese plan de negocios me hace buenísimo. Le compró, ese era el charqui, ¿cierto? El tiburón dijo, ese negocio lo invierto yo. Y así fue. Y José le administró los 7 años de abundancia. Y cuando vinieron los años difíciles, ¿cuál era la estrategia? ¿Quiere grano? Plata. ¿Quiere grano? Usted lo tiene que comprar a lo que yo digo. Y empezó hasta que llegó el momento en que la gente dijo, ya no tenemos plata. ¿Qué hacemos? Nos estamos muriendo de hambre. Pues ¿qué tiene? Deme la tierra. Y se quedó con toda la tierra de esa región. ¿Quién fue al final beneficiado? Faraón. Entonces pregunto a los faraones, no Faraón por lo malo, sino ¿quiénes son los empresarios aquí? ¿Quién no quiere a un José así? A ver, ¿quién? Dígame, Señor, tráeme un José, a alguien que tenga esa unción, a alguien que tenga esas capacidades para llevar mi empresa a otro lugar. Pero hay un tercer personaje del que le quiero hablar, se llama Febe. Y tal vez usted dirá, Febe. He oído de Daniel, he oído de José, pero de Febe nunca. Y la menciona Pablo en Romanos 16:1. Dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa, sirve en la iglesia en quien crea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Que Pablo haya hecho esa mención es porque esta mujer era excepcional en su servicio. Si este apóstol en una carta puso el nombre de esta mujer pidiendo que la honraran, es porque esta mujer lo hacía muy bien. ¿Y por qué esta mujer queda en la historia de la Biblia? Porque fue una mujer que desarrolló su potencial. ¿En qué página de la historia quieres quedar tú? La Biblia habla de los héroes de la fe, personas que dieron su mayor potencial, y tú y yo somos llamados también a seguir escribiendo páginas en el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de desarrollar nuestro potencial. ¿Cómo entonces desarrollamos nuestro potencial? Número 1, tienes que invertir en tus talentos. Hay que hacer una inversión. La Biblia es clara y dice que si uno no siembra, no cosecha. Entonces, si yo quiero que mi talento o mis talentos crezcan, necesito empezar a invertir en ellos. ¿Y cómo inviertes? Bueno, hay 3 cosas que puedes hacer para que tu talento pueda crecer. ¿Cómo puedo invertir? Pastor, en primer lugar, practique su talento. ¿Eres bueno con la tecnología? Practíquelo. ¿Eres bueno con el Excel? Practíquelo. ¿Eres bueno cantando? Practica. ¿Eres bueno actuando? Practica. ¿Eres bueno predicando? Practica. ¿Eres bueno con las manos? Practica. Por ahí está el dicho que dice que el hábito hace al maestro. La práctica privada determina tu desempeño público. Pero para eso necesitas salir de la comodidad. Necesitas ser intencional. Necesitas ser entusiasta. Necesitas ser comprometido, necesitas aprender a dar la milla extra. Si quieres practicar algo y lo quieres hacer bien, tienes que dar la milla extra. Oiga, yo me he dado cuenta que soy bueno para el diseño. Ahora con tanto manual hay en YouTube o con cuánto video tutorial en YouTube, usted puede hacer mejor. Practica, mira una cosa, la practica. Oiga, yo puedo mejorar mi Excel, yo puedo mejorar mi manejo de computadores, yo puedo mejorar mi programación. Practicando.
Pero a la práctica debes añadirle cultivar el talento, que significa educarlo. Daniel tenía un talento. Era muy bueno en la literatura. Pero él tuvo que recibir la instrucción de ese lugar para entender cómo funcionaba ese lugar. Busca la manera de educarte en tu talento. Soy bueno comunicando. Hay muchas formas de mejorar la comunicación. Puedes tomar cursos. Soy bueno diseñando. Soy bueno para el diseño gráfico. Me he dado cuenta, es intrínseco en mí. Pues capacítate en algo relacionado con diseño gráfico. No es que yo soy bueno como haciendo mis emprendimientos, no sé, vienen las ideas. Perfecto. Edúcate en administración, principios de administración. Edúcate. Soy bueno cantando, pastor. Yo afino. Yo le pego a la nota. Tengo como oído musical. Perfecto, pero edúquese en técnica vocal. Una cosa es la voz impostada, la otra la voz no sé qué, la sí sé qué, que el diafragma. Todo eso tiene un estudio si lo quieres hacer mejor. Pero necesitamos que educarnos. Y lo tercero que te va a ayudar a invertir en tu talento es siempre lleva tu talento al límite. Lleva tu talento al límite. Llévalo al límite. Cuando tú te das cuenta, llegué a mi límite, necesito algo, Dios va a usar a alguien para empujarte. Yo llegué a trabajar a un lugar y yo decía, yo manejo Excel. Yo pensé que manejaba Excel. Pero cuando llegué a ese lugar y me tocó una reunión con otro loco, ahí yo decía, eso es otro nivel. Y empecé a preguntarle, oiga, ¿usted cómo hace las tablas dinámicas? ¿Será que me explica? Oiga, ¿y usted cómo maneja esto? ¿Y cómo hace para que la celda quede con color? ¿Y cómo le pone condicional? Ese tipo me llevó a otro nivel. Siempre lleva tu talento al límite máximo. Entonces, número 1, invierte en tus talentos. Número 2, sirve a otros con tus talentos. Hay cosas que vas a ver a través del servicio. Oiga, yo soy bueno liderando. Oiga, yo soy bueno trabajando en equipo. Oiga, yo soy un buen colaborador. Oiga, yo soy flexible. No, yo soporto bien la presión, o sea que estoy preparado. En la próxima entrevista cuando me pregunten, hable de una habilidad. ¿Usted no le ha pasado que a veces lo llevan a una entrevista de trabajo y le dicen, hábleme de sus habilidades? Cocinar, lavar, planchar. No estamos buscando a un gerente. Esa no es habilidad para acá. No, sabe que yo me he dado cuenta que trabajo bien bajo presión, que me gusta trabajar en equipo, eso es una virtud que yo tengo. No, sabe que soy colaborativo, soy una persona flexible, no tengo ningún problema de adaptarme a los diferentes ambientes. Esas respuestas son distintas a una persona que todo el tiempo está, Lo tercero es la unción. Y ser una persona ungida es tener la aprobación de Dios para hacer algo. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia. Él fue llamado a algo, pero él crecía en gracia. Y dice en gracia delante de ¿quién? De Dios. Necesitamos la unción de Dios. No importa lo que tú hagas, la Biblia dice que todo lo que hagas es para darle gloria a Dios. Le enseño a los niños, tengo que ser ungido para servirle a los niños. Fui llamado a cantar, necesito la unción. Fui llamado a predicar, necesito la unción. Fui llamado a atender a la gente, necesito la unción de Dios. Y eso solo se consigue cuando yo soy una persona sometida a Dios, que obedece a Dios. La unción no viene sino después de la obediencia. Cuando tú eres obediente, Dios te unge. Vas a trabajar en el sector público, se necesita unción. Llegué a un lugar, a una iglesia, y usted está acostumbrado, cuando uno llega a una iglesia, uno está acostumbrado al piano, al bajo, la batería, la guitarra, pero en ese lugar solo era un muchacho con una guitarra. Y bueno, y empezó a cantar y yo dije, ese está ungido. Tocaba bien, cantaba bien, se nota que había estudiado, que se había formado, entonaba, afinaba, tenía la técnica para tocar la guitarra, pero era ungido. O sea, a la técnica, a tu formación tienes que agregarle unción. Lo que él hizo ahí, una guitarrita solo, uno pensaría que no es capaz. Y ese tipo hizo que la presencia de Dios llegara.
porque Dios habita en medio de la alabanza y ese era un adorador y trajo la presencia del Señor. Necesitamos unción. Si tú quieres que tu potencial sea diferencial, necesitas unción. No importa la profesión que tengas, médico, abogado, contador, ingeniero, técnico en sistemas, diseñador gráfico, amo de casa, ama de casa, lo que sea. ¿Quieres la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? En la unción. ¿Qué día me regalaron unos arepitas y me dijeron, pastor, con amor? Y de pronto usted diría, no vienen del gran restaurante, pero ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque tienen unción. Mira el de al lado, dígale, necesitamos unción. Y finalmente, fe. ¿Qué necesitas para desarrollar tu potencial? Fe. Créale a Dios. ¿Cuántas veces no le creemos a Dios? Dios nos está diciendo, tú fuiste llamado a liderar como Saúl, ¿no? Saúl lo ungieron. Samuel le dijo, he preparado la mesa para ti, te estábamos esperando el mejor plato. Le pusieron el plato y luego Samuel le dijo, mañana ven que tengo algo para ti. Fue Saúl, lo ungió, le dijo, tú vas a ser tú eres el próximo rey, el primer rey de Israel. Y el día que lo estaban presentando delante de la nación, ¿dónde estaba el profeta de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Dónde estaba el rey? Escondido detrás de unas maletas. A ese hombre le faltaba ¿qué? Fe. Y hay gente que Dios le ha puesto el don de cantar y no, lo tiene escondido. Porque no tiene fe, le tiene miedo a la gente, le tiene miedo a hablar en público. Sí, pero si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios me ha llamado a algo, ¿será que juntamente con el llamado no me dará todo lo que necesito? ¿No dice eso la palabra de Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entonces, ¿por qué me escondo? Es que, pastor, cuando yo me subo a predicar, yo tiemblo un poco. Y todo, y por dentro, a mí también. Pero le creo a Dios, porque no es con espada, caballos ni jinetes, es por el poder de su Santo Espíritu. Dígalo conmigo, es por el poder del Espíritu, es en el poder de Dios. Si yo aprendo a moverme en el poder de Dios, créame que el potencial se va a desarrollar. Si yo voy a operar a alguien, créame que no son las manos mías, son las manos del Señor. Si yo voy a hacer un procedimiento, no son mis manos, son las manos del Señor. Si yo le voy a hablar a alguien, no soy yo, es el Señor a través de mí. Tengo que creerlo. Si usted no se cree el cuento, ¿quién lo va a creer? Yo a veces veo desperdiciada una cantidad de talento. ¿Por qué? Porque no se lo creen. No le creen al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuida tus talentos del temor. Es que me dio miedo y yo abrí el huequito y lo enterré, lo escondí. No le tengas pánico al temor. Cuida tu talento del temor. Cuida tu talento de la comodidad. Cuida tu talento de la pereza. Cuida tu talento de la envidia. Por andar mirando al otro no desarrollas lo tuyo. Cuida tu talento de la negligencia, no hacer lo que hay que hacer. Y cuida tu talento de creer que no hay más que aprender. Hay más. Siempre habrá más. Mejores formas, nuevas formas. Hay que estar abierto, dispuesto en el corazón para aprender. Siempre pídale a Dios un corazón enseñable. Dios, dame un corazón enseñable. Enséñame. Tu palabra dice que aún hasta las piedras pueden hablar. Un niño me puede enseñar. Ayúdame, Señor. Pero que siempre lo que yo vaya a hacer sea para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Así que yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar un momento. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos desafía. Gracias por tu palabra que nos está estremeciendo hasta lo profundo. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, cortante como espada de doble filo. Gracias porque hoy está penetrando lo profundo de mí. Yo reconozco hoy que tal vez no he sido el más fiel con el talento o con los talentos. Que tal vez he sido como ese hombre que esconde las cosas. Perdónanos, Señor, porque hemos permitido que el temor, que la comodidad, que la envidia, que la pasividad, que la pereza, que el conformismo o aún el orgullo de creer que ya lo sabemos todo haya limitado los talentos. Perdónanos, Señor.
Porque tal vez muchos de nosotros hoy tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndonos: tú eres como ese hombre de la parábola de los talentos. Y confróntanos en esta mañana, Señor. Confróntanos, Espíritu de Dios, que sea un momento de confrontación en nuestra vida. Muchos quisiéramos oír: siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero tal vez lo que tenemos que oír es: has sido negligente. Tal vez lo que tenemos que oír en esta mañana es: no has sido fiel. Pero te damos gracias porque tú eres clemente, misericordioso, tardo en ira y grande en amor. Porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Perdónanos, Señor, y límpianos de la maldad de no desarrollar el máximo potencial. Perdónanos porque aún teníamos tesoros dentro de nosotros que no hemos depositado para la eternidad en el corazón de las personas. Límpianos, Señor. Límpiame de mi maldad. Y recurrimos a ti, Espíritu de Dios. Recurrimos a ti diciéndote y pidiéndote en el nombre de Jesús: ayúdame. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Despierta en mí el deseo de desarrollar mi mayor potencial. Ayúdame a ser consistente, intencional, entusiasta, comprometido, dispuesto a dar la milla extra con mi talento. Espíritu de Dios, inquiétame y despierta en mí la necesidad de aprender más de este talento en el nombre de Jesús, y que yo pueda llevar este talento hasta el límite. Oramos por la unción. Y yo le voy a pedir a usted que por favor levante sus manos y le pida a Dios hoy unción para hacer lo que usted sabe hacer. Hay personas que solo pueden hacer la contabilidad de un lugar como usted la sabe hacer. Hay personas que pueden operar como solamente usted puede operar. Hay personas que pueden construir casas, edificios, solamente como usted lo puede hacer. Hay personas que pueden hacer negocios solamente como usted lo puede hacer. Hay personas que pueden aconsejar solo como usted lo puede hacer. Hay personas que están llamadas al sector público y pueden trabajar en ese lugar solamente como usted lo puede hacer. Pero necesitamos la unción. Si Dios no edifica algo, lo hacemos en vano. Dios, usted fue llamado de pronto a ser un influencer y solamente usted lo puede hacer, pero la unción necesita descansar sobre usted. Y a veces no recibimos porque no pedimos. Dígale: Señor, derrama. Dame unción, Señor. Unge mi cabeza con aceite. Enséñanos a obedecer, Espíritu de Dios. Enséñame a obedecer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y activamos la fe. Y usted levante sus manos y diga: Señor, yo te creo. Yo te creo, yo te creo, yo te creo en lo que tú me has llamado a hacer. Yo creo que juntamente con el llamado hay dones. Hay capacidades y las recibimos, las atesoramos, las valoramos y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por todas esas capacidades en el nombre de Jesús.